Vamos ruta hacia la tierra prometida, a esa tierra donde Dios quiere llevarnos cada día. Hoy es día viernes 5 de septiembre, de octubre. Ya estamos en el mes de octubre. El 25 de septiembre fue el último mensaje que hice y estamos hablando de ruta hacia la tierra prometida. O sea, siempre se refiere con cruzar el desierto, pasar los obstáculos y seguir adelante, porque tenemos que llegar a la tierra prometida, porque para eso es que Dios nos ha llamado, no para que nos quedemos en el camino, no para que nos pongamos a claudicar a medio camino, sino para que sigamos adelante hasta llegar a la tierra prometida. Pero para eso necesitamos morir a nosotras mismas. Entonces el viernes, el jueves, fecha 25, nos quedamos en que tenemos que enfocar la mirada hacia la meta. El paso número 5 es tenemos que morir a nosotros mismos, que también hablamos una partecita de esa. Pero está el paso número 6, que tenemos que tener paciencia y valor para poder llegar a la tierra prometida. Tenemos que tener paciencia y tenemos que tener también valor, porque si nosotros no somos de esas personas que tomamos valor, que nos decimos, no, pero es que yo tengo que seguir adelante. No necesariamente que alguien nos venga a dar ánimo, porque para eso tenemos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu nos va a hacer, como dice el Salmo 27, 14, anímate a ti mismo. O sea, el rey se animaba a sí mismo. Ten valor. O sea, él mismo se daba valor cuando se sentía desanimado. Entonces, de esa misma manera nosotros tenemos, a través de su Espíritu, nosotros tenemos que pararnos cuando ya sentimos que no podemos. Entonces nos sacudimos y en el nombre de Jesús yo sigo adelante, porque todavía el Señor no ha venido. La meta principal es llegar hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo, o que Dios venga a nosotros, que se cumpla así como dice esa palabra, que Él va a venir a recogernos a nosotros, que nos vamos a encontrar con Él en el aire. Y entonces Él nos va a llevar hacia esa tierra prometida que Él tiene para nosotros. Pero mientras tanto nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. En el libro de Tesalonicenses capítulo 4, la vida que agrada a Dios. Ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo están haciendo. Estos hermanos estaban progresando cada día. El concepto que Pablo tenía de ellos era que estaban progresando, porque si les dijo como ya lo están haciendo, entonces es que los miraba que cada día progresaban en su fe, progresaban en su conducta, progresaban en su manera de actuar. Entonces, porque nosotros no podemos estar esperando al Señor, no podemos decir que somos cristianos y todavía seguimos siendo los mismos, todavía seguimos siendo los mismos mentirosos, la misma gente injusta, explotadores, todo eso. No, eso definitivamente que eso no va con Dios. Violarle los derechos a los demás, eso es algo que Dios no tolera. Es que Dios nos ama, pero no tolera ciertas cosas en nosotros, y por eso es que Él nos enfoca cada día que pongamos la mirada hacia Él, la mirada en su palabra, para que esa palabra nos vaya limpiando y nos vaya purificando, para que nosotros podamos llegar hacia esa tierra prometida. Entonces les decía, como ya lo están haciendo, o sea, ya lo estaban haciendo, pero Pablo los motivaba a que siguieran. Entonces, ¿por qué cree que Dios cada día nos habla casi siempre lo mismo? ¿Por qué? Porque Él quiere que sigamos progresando en nuestra fe, que sigamos progresando en nuestra santidad. ¿Por qué? Porque para que nos vayamos con Él, para que no los quedemos, para que cuando suene la trompeta nosotros no. Porque la gente que no esté con una buena conducta, la gente que no vaya progresando cada día en su buena conducta, no va a escuchar la trompeta de Dios. Es más, si cada vez que Dios nos está hablando es un trompetazo. Cada vez que usted escucha una palabra que lo motiva, que lo anima, que lo hace cambiar, esa es la voz de la trompeta. Pero en ese rato que Dios venga, Dios va a sonar trompeta. Yo no sé qué tipo de trompetas van a sonar para que nosotros escuchemos. Pero si no estamos con nuestro corazón preparado, no vamos a escuchar. La gente que rechaza la palabra no va a escuchar. O que está viviendo, como dice la palabra, de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces esta gente no va a escuchar a Dios. Entonces ahí dice que aprendieron
Sigan progresando cada día en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros. Es muy importante que nosotros seamos ejemplos. Es muy importante que nosotros demos testimonios positivos. Es muy importante que nuestra conducta, nuestra forma de hablar, que en ningún lugar se nos vaya a zafar una palabra incorrecta, una palabra vulgar, como dice mi traducción. Palabras vulgares, que yo como predicadora y que cuando me toque estar ahí en un grupo de gente chabacana, yo también me voy a poner a chabacanear. Yo también me voy a hablar palabras vulgares, o voy a tratar hacia mis hijos, o voy a tratar hacia el vecino con palabras que usa la gente mundana, la gente pagana. Esas palabras no van con nosotros. Nuestro vocabulario tiene que ser cristocéntrico, y para poder ir hacia la tierra prometida tenemos que mantenernos cristocéntricas en nuestro vocabulario también. Entonces, porque de eso depende de nuestro corazón. Si en nuestro corazón está la santidad de Dios, no van a salir esas palabras. Esas palabras vulgares no van a salir de nosotros, porque no están ahí. No nos vamos a reír de chistes vulgares. Nos van a más bien ofender cuando escuchemos esas vulgaridades, esas palabras obscenas. Nos vamos a sentir ofendidos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu rechaza eso. Entonces, pero claro, tenemos que ser ejemplo para los demás, porque yo no puedo estar predicando, y que cuando la gente me escuche o me mire, porque el mirarme como ando, mirarme como me visto, todo eso tiene que ver. Yo no te estoy hablando de legalismo, te estoy hablando, recuerde que la palabra de Dios nos enseña a vestir honestamente. Entonces, cuando me miran van a saber quién soy yo. Cuando me escuchen lo van a reconfirmar. Van a decir, de verdad que esta mujer es diferente. Cuando esté en un grupo allá donde todos estén hablando tonteras y a mí no me van a ver participando. Entonces, eso es muy importante. Entonces, por eso es que Pablo se ponía también así, dice, como nosotros, de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios. Es que ese es el punto, que nosotros tenemos que enfocarnos en agradar a Dios. A veces por agradar al hombre, mucha gente participa en cosas que no tiene que participar por quedar bien con el amigo, con la amiguita, con mi mamá, con mi tía, y nosotros aquí tenemos que apartarnos. Por eso Dios nos enseña pues que tenemos que morir. Tenemos que morir, así como decíamos el jueves 25 de septiembre. O sea que si queremos vivir, tenemos que morir. Porque dice que el que pierda su vida la salvará. Entonces, cuando perdemos nuestra vida aquí es cuando nosotros no participamos de lo que participan los demás. Entonces estamos muriendo a lo que nosotros queremos hacer, a lo que nos gusta. Pero vivimos en nuestro hombre interior para Cristo Jesús, para podernos irnos con el Señor. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa. Mire que ahí vuelve a repetir. Acá dice agradar a Dios. En esta parte que ya es en el capítulo, estamos viendo Tesalonicenses 4. Ahorita voy por el 2. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa. Que nadie cometa inmoralidades sexuales. Porque muchas personas dicen ser santas porque andan un vestido largo, porque se cubren su cuerpo. Entonces piensan porque no andan un arito, porque no se maquillan, entonces según ellas son santas. Pero ¿cómo está tu intimidad, tu relación allá con Dios? Las inmoralidades sexuales no solamente es, hay gente que dice que la inmoralidad sexual es que yo tenga a mi esposo y que tenga otra relación allá, eso se llama adulterio. Inmoralidades sexuales son las cosas que nosotros hacemos allá internamente, con el esposo, allá donde nadie se da cuenta, donde solo Dios nos está viendo. Porque ahí Dios nos está viendo. Entonces por eso dice que nadie cometa inmoralidades sexuales, todo aquello que está fuera de lo normal. Aquello, o sea, que Dios nos ha dado cada cosa, cada órgano que Dios ha puesto en nuestro cuerpo tiene su función específica. Entonces no debemos de darle otro rumbo. Entonces en la inmoralidad sexual, las cosas que Dios ha puesto en nosotros para otros usos, las aplicamos en la inmoralidad sexual. Entonces ahí es donde Dios quiere que nos enfoquemos, que nadie cometa inmoralidades sexuales. Algo que está fuera de la moral. El sexo sodomista, tipo sodomista, el sexo oral, todo eso no es de parte de Dios.
Cuando nosotros vemos pornografía, hay parejas que acostumbran ver pornografía para poder tener relaciones sexuales. Primero tienen que ver las perversiones sexuales que hay allí para después poder, imagínense qué placer puede sentir si usted siente que está con otra persona, imaginándose que está viendo aquello para poder hacerlo con su esposa, con su esposo, porque no solo los hombres son así, hay mujeres que también están haciendo eso. Entonces esa es inmoralidad sexual. Cuando usted utiliza su cuerpo, ahí es donde cabe. Dice que nuestro Dios viene por nuestro cuerpo, tenemos que mantener nuestro cuerpo santo para la venida irreprensible, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro cuerpo es eso, o sea que el pantalón a mí no me va a detener para que yo me vaya para el cielo. Los aritos no me van a detener para que me vaya para el cielo. Pero si cometo inmoralidades sexuales, si yo estoy usando mi lengua para otra cosa, allá en la intimidad, allá donde solo Dios me está viendo, pero como yo quiero complacer al hombre, entonces esa es inmoralidad sexual. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque ya los hombres ya no querían las mujeres, sino que hombre con hombre, e igual las mujeres con mujeres. Querían tener relaciones hasta con los ángeles que Dios enviaba para sacar, ahí tenemos un ejemplo en el libro de Génesis y varios ejemplos en la Biblia. Cuando Dios mandó a sacar, quería librar a Job, llegaron ángeles ahí, aquellos pervertidos querían tener relaciones sexuales con esos ángeles. Entonces todo eso es inmoralidad sexual, porque Dios hizo la pareja, el hombre y la mujer, para que disfrutaran de una relación sexual, pero sanamente. Entonces en todo esto, para que se dé cuenta que mantener la santidad no solo es de decir yo no me voy a poner pantalón, ya no me voy a poner arito, ya voy a andar el pelo así todo alborotado, porque algunos piensan que hasta plancharse el pelo es malo. O sea, eso se llama legalismo. Y cuando no cumplís esos requisitos, esas reglas externas, entonces no te toman en cuenta en tu iglesia. Pero lo importante, hermano, es que Dios te tome en cuenta. Ahora, si decides quitarte eso porque usted así quiere, pues gloria a Dios, y tampoco es pecado. Si usted decide vestirse así porque usted cree que eso es santidad, pero vístase así porque usted cree que eso es santidad, pero también cuide su intimidad, también cuide sus relaciones sexuales. O sea, no se deje llevar, porque muchas veces andan ahí como santitas, pero tienen la morbosidad en la mente, tanto el hombre como la mujer. Entonces, si no sos una persona morbosa y te vistes así porque quieres agradar a Dios, gloria a Dios. Si todo lo que uno hace para agradar a Dios es bueno. Pero si te vistes así y allá estás con tu marido cometiendo la inmoralidad sexual, porque también ese es otro aspecto, que hay otros que piensan que cuando ya legalizan su relación matrimonial y se casan, entonces piensan que puedes hacer lo que se les antoje. No, hermano, aquí lo estamos viendo. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, dice aquí. O sea, nadie. Que lo que Dios quiere es que lleven una vida santa. Que nadie cometa inmoralidades sexuales. Oiga, nadie. Aquí Dios no le da luz a eso. Jamás Dios va a dar luz, porque ¿sabe qué? La perversión sexual, el diablo es que la ha corrompido. Todo lo placentero, todo lo que a nosotros nos gustaba antes de conocer a Dios en las relaciones sexuales, entonces eso viene de Satanás, porque Satanás está metiendo sus manos en todo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros tenemos que pensar que nuestra mentalidad, nuestra ruta es hacia el cielo. Nuestra ruta no es para el infierno, nuestra ruta no es para vivir eternamente aquí en la tierra, porque esta tierra va a ser destruida, la humanidad va a ser destruida por causa del pecado. Entonces nosotros no somos para eso, nuestra ruta es diferente. Nuestra ruta es muy diferente. Entonces que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo. Entonces cuando nosotros sabemos dominar nuestro propio cuerpo, aún allí en ese momento donde solo está la pareja, pero yo voy a saber dominarme. ¿Por qué? Porque mi mente va a estar conectada con el Señor. Hermano, yo sé que se puede. La vida de santidad se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque tenemos que sacudirnos de todas esas perversiones, de todo eso que el diablo ha metido, para que nosotros tal vez aparentemos una religiosidad, pero allá internamente estamos como las prostitutas de la calle, como todo lo del mundo. Es que si lo practicábamos antes, que no lo practiquemos ahora.
Es que ese es el punto, que por eso Dios nos llama, dice, la vida que agrada a Dios, dice ahí en ese tema. La vida que agrada a Dios, y si yo quiero agradar a Dios, entonces tiene que ser en todos los sentidos, no solo donde la gente me mire, sino que allá en lo íntimo, en lo secreto, donde nadie me ve, pero ahí está la lupa de Dios, ahí está el Espíritu Santo. Que cada uno sepa dominar, que nos dominemos. Si usted se siente atraído hacia estas cosas, hay que dominarse. O sea que por eso es que Dios quiere también, pide, recuerde que vamos por el paso que tenemos que morir a nosotros mismos, y morir a nosotros mismos, entonces tiene que ver con todo esto, cuando ya me puedo dominar, cuando yo sé que me gusta hacer aquello, pero no lo voy a hacer. Cuando estoy ahí, o sea, si yo sé que, por ejemplo, yo vengo de allá donde me gustaba bailar, a mí me gustaba todo, bueno, es que yo hacía un montón de cosas, yo era una pervertida, antes de conocer a Dios, y conociendo a Dios también. Pero llega un tiempo donde Dios nos pone que leamos esta palabra, donde miramos, donde nos damos cuenta, y déjame decirte que el Espíritu Santo te va a hacer sentirte mal. El mismo Espíritu te va a incomodar. No vas a disfrutar esas relaciones sexuales inmorales, no las vas a disfrutar, porque muchas veces nosotros las mujeres lo hacemos por complacer al hombre. Ese es el punto, que muchas veces lo hacemos por complacer, aunque nosotros quedemos mal, aunque nosotros nos sintamos, porque en mi caso, yo me sentía como un vaso desechable. O sea, porque cuando nos utilizan para hacer este tipo de cuestiones, bueno, yo en mi caso yo me sentía así. ¿Por qué? Porque ya había algo del Espíritu que me estaba haciendo sentir que no estaba bien lo que yo estaba haciendo. Porque ya estaba en las cosas de Dios. Entonces me sentía mal, como un vaso desechable, y mal delante de Dios. Entonces también por eso tenemos que aprender nosotros en la relación de la pareja, tenemos que aprender a hablar, que el hombre escuche, que la mujer escuche, porque a veces es la mujer que exige estas cosas, a veces es el hombre, o a veces ya los dos ya están, estas son vicios que los hemos aprendido del mundo y que los seguimos practicando en la iglesia. Y déjenme decirle que esto lo practican pastores, apóstoles, profetas, maestros, todo el mundo lo practica esto. Allá en la intimidad, por eso es que Dios sabe quiénes son las personas que se están guardando en santidad, en lo íntimo. Le estoy hablando en lo íntimo, porque aparentar podemos aparentar. Entonces, por eso es que Dios nos llama a dominarnos a nosotros mismos. Cuando nos dominamos, cuando el Espíritu está ahí, nos está chequeando, entonces nosotros nos sentimos mal. Cuando nos sentimos mal, cuando mentimos. O sea, a veces uno se siente sucio. Hay gente que se siente sucia porque no ha legalizado su relación, su vida matrimonial no la ha legalizado, no se han casado, se siente sucia. Pero yo creo que bueno, en mi caso yo me puedo sentir sucia cuando cometí este tipo de inmoralidades sexuales, sí me sentía sucia. Sí me sentía sucia. Entonces, porque el punto no es de que yo me voy a casar y voy a hacer todo lo que se me antoje. Cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Oiga, mire que aquí la palabra está tan clara. Sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como la gente que no conocen a Dios. Entonces, esas son pasiones, hermanos. Así como nos apasionábamos antes y cuando andábamos de novio, cuando no conocíamos o cuando anduvimos pervertidamente, porque cuando yo anduve pervertida, o sea, como era pervertida, entonces era una pasión, nada más, o sea, no era algo santo. Entonces por eso dice, no como antes, con la misma pasión de antes que yo tenía hacia el sexo opuesto, ya no puedo venir ahora aquí con esa misma pasión, aunque sea mi esposo, pero yo no puedo venir con eso mismo acá, ya tiene que ser diferente. Entonces ya ahí ya nosotros tenemos que poner límites. Por eso es que tenemos que negarnos a nosotras mismas, y desde que aceptamos a Jesús hay que tomar decisiones drásticas, porque muchas veces decimos, no, que es por agradar a mi esposo, y tal vez lo agradas en eso, pero no lo agradas en otras cosas. O sea, no sos atenta, no le tenés la comida a la hora. En esto tenemos que agradar al hombre, sí se puede agradar en esto, que usted sea atenta, que usted le tenga su comida a la hora, que usted sea una mujer amable con él, que lo respete. En esto sí. Pero a veces usted se deja usar solo en esa parte, pero en lo demás es desobediente. Y usted, imagínese hasta dónde lo tiene el diablo de cegado. Que usted piensa, no, pero es que es por mi esposo, porque se me puede ir. Mire, cuando el hombre es callejero, es callejero.
El hombre siempre se le va a uno, ya puede hacer con usted lo que haga, siempre va a ir a buscar, porque va a ir a buscar el pecado afuera. Entonces lo que usted le haga, él siempre va a ir a buscar allá, porque siempre va a querer nuevas experiencias. Va a querer nueva carne, ya la carne vieja ya no la quiere. Y si quiere la carne vieja, por eso le digo que lo utilizan a uno, te utilizan. Pero siempre va a ir a buscar allá la carne nueva. Entonces nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, tenemos que tener dominio propio. Tener dominio propio. ¿Por qué? Porque aquí dice, cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos. Nada de pasiones ni malos deseos, esos son malos deseos los que nosotros sentíamos en aquel tiempo. Como la gente que no conocen a Dios. Eso tendría que ser antes. Pero ahora ya no se vale. ¿Por qué? Porque vamos hacia la tierra prometida, ruta hacia la tierra prometida. Estamos esperando la venida del Señor, estamos esperando que suene esa trompeta. Entonces nosotros somos un templo de Dios. Nuestro templo no tiene que contaminarse. Nuestro templo se puede disfrutar una relación sexual sin cometer inmoralidades sexuales, sin hacer perversiones sexuales. Se puede. Claro que se puede. Y se puede morir a esto. Yo te lo digo por mi propia experiencia y por eso es que no me da pena hablar de estas cosas. Porque a mí me repugna. Y no es porque esté vieja, como puede decir alguien. O sea, hay un montón de viejas calientes, locas, vulgares. No es por la edad, sino porque Dios, y en aquel tiempo cuando yo me sentía ya que para mí ya no estaba hacer esto, yo acepté a Jesucristo cuando tenía 25 años. Ahora tengo 58 años. Desde ese tiempo acepté a Jesús y déjeme decirle que desde ese tiempo yo ya me sentía mal cuando yo tenía mi pareja. Tengo 19 años de estar soltera. Bueno, creo que ya voy por los 20. Pero en ese tiempo entonces yo me sentí incómoda, yo me sentía mal. Y no es que yo no estaba vieja. Me sentía como vaso desechable y decía, no, esto no me gusta. Yo sé que esto no le agrada a Dios, sin embargo no había leído ahí. Cuando ya lo leí y entonces ya me di cuenta que era el espíritu que me estaba haciendo sentir mal. ¿Por qué? Porque ya era otra Mayra, ya no era la misma Mayra que anduvo prostituyéndose ahí en la calle. Ya no era aquella misma Mayra borracha, ya no era aquella misma Mayra. Era otra Mayra, porque por eso es que Dios nos pone nombre nuevo. Y el nombre nuevo es ese nombre santo que Dios te pone. Mayra la santa. La que se consagra para mí. La que cada día se está dominando, aprendiendo a tener dominio propio cada día. Entonces por eso es que en el camino Dios nos va a poner tentaciones de acuerdo a las áreas que tengamos, y así nosotros nos vamos a ir dando cuenta que vamos muriendo. Yo por eso se lo hablo con toda la convicción, con toda la seguridad de que se puede, porque por todo este tipo de pruebas, tentaciones, yo las he pasado, pero las he vencido. Tentaciones al sexo opuesto las he vencido. Porque se trata de eso, de vencer, de tener dominio propio, aunque me guste, pero no lo voy a hacer. Ya aquí, aunque me atraiga fulano, pero no, ya no lo voy a hacer. Porque yo ahora soy una mujer diferente, ya no soy la misma mujer de antes. Y así uno va avanzando y avanzando. ¿Por qué? Porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que nadie abuse ni engañe en este asunto. Oiga bien, que nadie abuse ni engañe en este asunto. Porque podemos engañar a la gente, podemos engañar a todo el mundo, o sea, hasta podemos ser servidoras de Dios. Aquí yo estoy sirviendo a Dios. Pero allá yo estaría abusando del Señor, abusando de la confianza que Dios me ha dado y engañándome a mí misma. Si yo estuviera haciendo todo este tipo de cosas allá, así de todas maneras aquí nadie me mire. Si antes yo me tomaba mis birrias, pues ahora también, si no es malo, Navidad, qué sé yo, cuántas cosas. No, si es el cumpleaños de fulano, entonces yo aquí me puedo dar gusto, no. Que nadie abuse ni engañe. Así misma, porque cuando hacemos esto es que nos engañamos a nosotros mismos. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo. Engañar a la gente. Mi prójimo es la gente. Que nadie engañe en este asunto, ni a mí misma ni al prójimo. Ni a mi prójimo, porque el Señor castiga duramente
todo de lo que yo le estoy hablando, de todo lo que estamos hablando aquí, Dios castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Dios nos hace una advertencia, entonces ¿qué tiene que hacer usted? Poner cuidado a la advertencia, porque usted va ruta hacia la tierra prometida, porque usted está esperando al Señor Jesucristo. Yo estoy esperando al Señor Jesucristo, entonces Dios me está advirtiendo porque no crea. También se dice que el que esté firme, mire que no caiga. Tal vez yo me siento firme, pero de repente puede aparecer ahí algo. No solo en el sentido sexual. En otras cosas yo me puedo sentir tentada. No solo en lo sexual. Entonces por eso Dios nos advierte para cuando nos miremos la tentación de aquello que nos gusta, entonces no cometamos el error. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Dios no nos ha llamado a vivir en impureza. Dios me sacó del mundo de pecado, no para que yo siga viviendo en impurezas, sino para que yo siga viviendo en una completa santidad, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Este estuche, que es el que Satanás usa cuando nosotros nos dejamos. Bueno, Satanás junto con nuestros malos deseos, o sea que Satanás aprovecha mis malos deseos para que yo me deje llevar por esas pasiones, por esos malos deseos, y entonces cometer pecados, y ahí entonces yo estoy dañando mi cuerpo, este cuerpo que está en primorada del Espíritu Santo de Dios. Así pues, el que desprecia pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Entonces nadie me va a despreciar a mí, sino que están despreciando la palabra de Dios aquellos que tal vez dicen, bueno, ya cada quien, como ahí depende de la relación que cada uno tenga con Dios. A mí este tipo de enseñanzas me encanta, en lo personal, cuando yo lo escucho de otra gente, me lleno, me gusta. Porque como yo me estoy preparando para la venida del Señor, yo quiero irme con el Señor. Entonces esto a mí me encanta. Me encanta que Dios me hable de esta manera. En cuanto al amor entre hermanos, no tienen necesidad de que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. O sea, ahí ya está hablando del amor fraternal, del amor que tenemos que tener entre hermanos. O sea, aquí ya está hablando de otro tema. Que en cuanto al amor entre hermanos no tiene necesidad de que les escribamos. Acá estaba hablando del amor eros. Aquí ya está hablando del amor filial, el amor entre nosotros, el amor que tenemos que tenernos. En cuanto al amor entre ustedes, no tienen necesidad que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros, a amarnos sanamente unos a otros. Amarnos no porque voy a abrazar al hermano, lo voy a saludar y lo voy a abrazar porque me gusta, porque me gusta sentir ese cuerpo del hermano en mí, no, sino que ya acá como hermanos santos, no por atracciones sexuales. Pues así hacen ustedes con todos los hombres que viven en toda Macedonia. Pues les rogamos, hermanos, que su amor aumente todavía más. Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus propias manos, como les hemos encargado, para que los respeten los de afuera y ustedes no tengan que depender de nadie. O sea que aquí está hablando ya también, recuerde que vamos hacia la tierra prometida. Tranquilos y ocupados en nuestros propios asuntos. Tranquilos y ocupados en nuestros propios asuntos, lo que no, por ejemplo, yo como ama de casa, en mis asuntos aquí de mi casa, de mis hijos, del aseo, todo lo que me corresponde hacer, y tranquila también, esperando la venida del Señor Jesús, trabajando también en lo espiritual, trabajando en la oración, allá donde nadie me mira, trabajando en ayuno, trabajando en vigilia, porque todo esto lo hacemos para Dios, y trabajando con mis propias manos, como les hemos encargado, para que lo respeten los de afuera y no tengan que depender de nadie. O sea, que nuestra dependencia sea solo de Dios, porque llegar hacia la tierra prometida, este último paso es muy importante, porque cuando ya estamos en la tierra prometida, entonces ya nuestra dependencia es totalmente de Dios. Cuando ya hemos pasado el desierto,
Cuando estamos en el desierto estamos dependiendo de Dios. Cuando llegamos a la tierra prometida, nuestra dependencia total es de Dios completamente. Y por eso es que es muy importante practicar este versículo bíblico de Primera de Tesalonicenses 4:12, para que lo respeten los de afuera y ustedes no tengan que depender de nadie, que no dependamos de ninguna persona, que dependamos de nuestras oraciones que le hacemos a Dios para que Él supla todas nuestras necesidades. El paso número 6 es que tenemos que tener también compasión. Tenemos que tener, paciencia y valor para poder esperar lo de Dios. Tenemos que tener paciencia y valor. Y dice en el libro de Santiago 5:7, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. El campesino espera recoger la preciosa cosecha, pero tiene que aguardar con paciencia las temporadas de lluvia. Ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes porque muy pronto volverá el Señor. Tenemos que mantenernos firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, practicando todas estas cosas que Dios nos ha dicho, pero firmes esperando que el Señor ya va a venir, ya confiados en el Señor, dependiendo completamente de Dios, sabiendo que Dios es mi proveedor, que Dios es mi ayudador. ¿Por qué? Porque yo ya he pasado todos estos obstáculos en el desierto y ya llegué hacia la tierra prometida, que es cuando ya mi fe está bien profunda en depender totalmente de Dios. Dice, no tomen como ejemplo. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean juzgados. Pues el juez ya está a la puerta, porque recuerde que cuando estamos pasando situaciones difíciles, entonces empezamos a quejarnos, empezamos a echarle la culpa a fulano, a sultano. Entonces nosotros como vamos hacia la tierra prometida, entonces no tenemos que quejarnos de ningún hermano, de ningún familiar, de nadie. A veces hasta de nosotros mismos nos quejamos. Entonces tenemos que aprender a no quejarnos los unos a los otros, para que no seamos juzgados. Pues el juez ya está a la puerta, o sea, el Señor que ya va a venir, ya está tocando a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo el sufrimiento y paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job su sufrimiento y saben también de qué modo lo trató al fin el Señor. Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea que nosotros conocemos la historia de Job. Y si usted no ha leído la historia de Job, pues lea ahí en el libro de Job, ahí en los primeros versículos. Ahí comienza su historia y al final termina en el 42, capítulo 42, cuando ya empieza el Salmo. Entonces usted va a ver al final cómo Dios lo trató. Pero ¿por qué lo trató de esa forma? Porque pasó todos los obstáculos, pasó el desierto, pasó todo pues lo que Dios le había dicho. Entonces Dios lo trató y le devolvió el doble de lo que él había perdido. Le devolvió el doble hasta los hijos que había tenido. O sea, que las muchachas eran guapas, los muchachos eran guapos, los que tuvo después eran más guapos. Tenía más cosas materiales. Entonces por eso tenemos que aprender a sufrir con paciencia. Por eso es que necesitamos mantener la paciencia para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Es muy importante la paciencia, sufrir con fortaleza. Felices los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Sobre todo, hermanos, bueno, ahí no voy a leer esa parte. Pero sí creo que es muy importante también, porque si vamos hacia la tierra prometida ya no tenemos que ser personas que mientan. Sobre todo, hermanos míos, no juran ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, para que nadie los condene. Entonces estos puntos son muy importantes para que nosotros estemos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro sí, si yo puedo hacer algo, sí, si no puedo, no. No importa si aquella persona se siente mal. Pero Dios nos llama a que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Cuando tengamos que decir que no, no, y cuando tengamos, pero si decimos sí solo porque yo sé que no voy a ir a determinado lugar, va a ir hermana a tal parte, sí, por complacer, para que la hermana se sienta complacida, no puedo ir. Y si es no, es no. Entonces no jurar ni por el cielo ni por la tierra, porque si estamos hablando con la verdad, ¿para qué tenemos que jurar? Si Dios no le gusta que juremos ni por el cielo ni por la tierra. Hay gente que tiene esta costumbre, estos hábitos. Desde lo juro.
Y que me caiga un rayo, dice, y no te cae, porque Dios es misericordioso, pero te mereces que te caiga ese rayo. Una, porque estás jurando lo que no tenés que jurar. Porque si decimos la verdad, simplemente yo tengo que decir la verdad y ahí es cheque, pues. Porque si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero llegar a la tierra prometida, si yo me quiero ir con el Señor, entonces es a Dios que tenemos que temer. Entonces nuestro mensaje es agradar a Dios, servir a Dios, tratar de hacerlo